Diferentes haciendas de políticos fueron ocupadas para exigir el avance de la reforma agraria en el Brasil. Varias haciendas de políticos en Brasil fueron ocupadas por el Movimiento Sin Tierra para exigir que avance un plan de reforma agraria en el país. Durante el día, el Movimiento Sin Tierra fue y ocupó estas haciendas. ¿Qué impacto ha tenido eso en Brasil? En silencio, hasta el quebrar de los candados de 10 haciendas en paralelo, Brasil despertó con una de las mayores acciones coordinadas en la historia de la lucha por la tierra. En Río de Janeiro, más de 300 familias campesinas del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra ocuparon la hacienda del expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira. Los campesinos denuncian que Teixeira adquirió grandes extensiones de tierras a través del lavado de activos provenientes de coimas otorgadas por el monopolio mediático Globo para obtener los derechos de transmisión del fútbol local. En Río de Janeiro, la hacienda del expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira, fue ocupada en la jornada del día de hoy. Tenemos todos los detalles, ahí está Telesur. Aún era madrugada cuando más de 350 familias de trabajadores rurales ocuparon la hacienda del expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira, investigado en diferentes procesos por corrupción. Reconocidamente, nacionalmente, internacionalmente, como un corrupto. Y estamos aquí como denunciando, porque hay fuertes indicios de que esta hacienda es parte de un proceso de lavaje de dinero. El Movimiento Sin Tierra envió el mensaje que las tierras de corruptos deben ser destinadas a la reforma agraria. Bueno, al menos 800 personas integrantes del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra ocuparon una hacienda del presidente de Brasil, Michel Temer, tras denunciar que estas hectáreas se han extendido sobre tierras públicas. Una hacienda que tiene un intermediario. Ese intermediario es el Coronel Lima, un testaferro de Michel Temer que gestiona esta hacienda. Una hacienda de 1.500 hectáreas que cuenta con monocultivo de eucalipto. Es por eso que los movimientos sociales han llegado hasta aquí, por un lado, para denunciar el golpe parlamentario y por otro para denunciar también que estas tierras se extendieron sobre tierras públicas. Ya estamos de vuelta y más noticias. Cientos de campesinos que integran el movimiento de los trabajadores rurales sin tierras en Brasil han tomado los terrenos que son propiedad del testaferro del presidente Michel Temer. Que los corruptos devuelvan nuestras tierras, dicen estos 800 campesinos sin tierra que acaban de ocupar la hacienda del presidente interino Michel Temer para denunciar el golpe, la corrupción y la violencia del agronegocio. 800 campesinos aún son pocos para los 100.000 que viven a la orilla de las rutas brasileñas. Un número que puede aumentar con la medida provisoria aprobada por Temer, que permite la venta de tierras que pertenecían a la reforma agraria, además de ampliar la venta de tierras a empresas extranjeras y regularizar tierras apropiadas ilegalmente por el agronegocio, madereras y mineras. Ya estamos acostumbrados a esto. A veces somos 3.000 personas en la lucha. La hacienda frecuentada por Temer pertenece a su testaferro, el Coronel Lima. Una figura que aumentó su patrimonio en paralelo con el crecimiento político de Michel Temer y es denunciado por desvíos en los contratos de su empresa para enriquecer de manera ilícita a Michel Temer y ceder dinero ilegal en sus campañas. Quien ha usado y se apropió de esta hacienda es un naranja, un testaferro de Michel Temer. Y vinimos aquí a denunciar que la coyuntura política tiene que ver con nuestras pérdidas de derechos en Brasil y con los retrocesos en la reforma agraria. Ignacio Lemus, ¿qué más detalles? Una reforma agraria que ya está parada desde hace mucho tiempo y que ahora se ve empeorada a partir del gobierno de Michel Temer con medidas como la medida provisoria 759 que titulariza la venta de tierras que habían sido destinadas a la reforma agraria y que también regulariza tierras apropiadas ilegalmente en regiones como el Amazonas. Medida provisoria aprobada por él y apoyada por Blairo Maggi, el ministro de Agricultura, que pretende desregularizar la reforma agraria, vender las tierras que habían sido a la reforma agraria, al capital extranjero y también vender tierras públicas que han sido apropiadas por empresas madereras, por empresas del agronegocio y mineras, ahora que sean regularizadas y entregarlas así definitivamente a las grandes empresas internacionales. Durante la jornada también fueron ocupadas haciendas de grandes latifundistas, senadores y ministros. Una de las pautas del MST hoy es que todas las áreas en manos de políticos corruptos sean destinadas a la reforma agraria.
Los Sin Tierra denuncian que ha avanzado la violencia contra los campesinos y es por eso que responden de esta manera, ocupando en diferentes regiones del país tierra de senadores, de ministros, de grandes latifundistas y en este caso del presidente Michel Temer. El MST contraatacó frente al aumento exponencial de la violencia contra campesinos desde el 2016 hasta la actualidad y promete resistir en la ocupación hasta la víspera de la votación en el Congreso por la destitución de Michel Temer. Ignacio Lemos para Telesur desde Sao Paulo. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. O movimento dos Sem Terra invadiu fazendas hoje e organizou atos de protesto em 9 estados contra o governo Temer, a corrupção e as reformas trabalhista e da Previdência. Em Duartina, no interior de São Paulo, o MST invadiu uma fazenda que pertence à empresa do coronel João Batista Lima Filho, um ex-assessor do presidente Michel Temer. Em Piraí, no estado do Rio, a invasão foi numa propriedade do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Em Rondonópolis, Mato Grosso, o alvo foi a fazenda do grupo Amage, da família do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra invadiram nesta madrugada a fazenda do grupo Amage, empresa da família do grupo do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em Rondonópolis, a 218 quilômetros de Cuiabá. Em nota, a Amage disse que confirmou então essa invasão e disse que no momento a companhia está preocupada com a integridade física dos 17 colaboradores. Eles disseram também que busca meios legais para restabelecer a ordem nessa unidade produtiva. E ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa aparecer. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. Cuidado, como marcar